consejo práctico que la mayoría de autores pueden estar de acuerdo con respecto a cómo empezar a entrenar. Esa persona que quiere perder grasa, cómo empezar. O sea, no hablando de series, no hablando de volumen, sino ese primer contexto inicial que se tiene que crear. Muy buenas, equipo, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy no solo estoy aquí con David. Vamos a hablar un poquito sobre todo y sacando temas que van a ser muy interesantes. Un placer, compañeros. La verdad que estoy encantado de estar aquí y aportar lo máximo posible. Para eso estamos. Lo primero y sobre todo es, vamos a empezar ya directamente con la acción. Aquí yo supongo que no hace falta presentación a David. No, pero sí, pero vamos a empezar directamente con el verano. ¿Qué opinas del verano? ¿Qué opinas del verano? ¿Qué opinas de la Bueno, playa? la verdad que está muy bien, me gusta bastante. ¿Qué opinas del tiempo que hace en verano? De las prisas que nos entran, por lo menos aquí en España, ya se está acercando muy el verano, en un mes va a hacer bastante calor y entra la operación bikini en acción, entra todo. Y últimamente veo muchos en redes sociales que la gente está haciendo demasiado ejercicio o la gente que no ha hecho nunca ya se abalanza a hacer ejercicio. ¿Qué opinas de todo esto? Que es año tras año, se repite, o sea, es muy curioso porque pero ¿qué opinas de todo esto? Totalmente. Pues mira, lo que opino es que básicamente, por mucho que ahora quieras ir lo más rápido posible, ya no es el momento de hacerlo. Es mejor tomarse las cosas con calma, es mejor instaurar hábitos, es mejor ir de forma progresiva y a partir de ahí pues ir progresando. O sea, no tiene mucho sentido que ahora mismo, a vista de que falta un mes, pues la gente se vuelva loca, empieza a subir la dosis de ejercicio. No. Básicamente lo que haría es ir de forma progresiva, ya no plantearte el objetivo de este verano, sino quizá de los próximos, y ya está, ir sentando las bases básicamente. Eso es fundamental. O sea, al final no es mirar de un mes a otro, sino, oye, que la operación bikini, si es que eso no hay cosa peor que da igual, o sea, que como llegues está bien, siempre y cuando pues tengas una vida saludable y si para este verano no estás como quieres estar, que al final también son expectativas, pues espera el año que viene. Pero sobre todo es ese estilo de vida de todo el año, no buscas un mes porque al final lesiones, al final agobios y sobre todo no disfrutar del proceso. Claro, totalmente. Sobre todo que te vas a obsesionar porque vas a estar pensando eso que no te ves bien, que te falta por definir, que tienes un físico que no está acorde a lo que esperas. Te vas a frustrar. O sea, al final buscas unas expectativas que son muy frustrantes porque no tienes tiempo para cumplirlas. Entonces, claro, esa diferencia entre la idealidad que buscas y la realidad pues va a ser un golpe de realidad muy duro y al final te vas a frustrar. Entonces, ya no solamente eso, sino que como no te vas a ver bien, vas a hacer un déficit energético más grande, vas a restringir la dieta mucho más, vas a meterte en un bucle que no te interesa. Entonces lo mejor es, oye, pues planteártelo como ya un objetivo para el año que viene, empezar poco a poco y ya está, y hacer lo mejor posible las cosas y ya está, es lo que yo haría. Tal cual. Hilando un poquito con esto, también con lo que he dicho antes de que en redes sociales ahora empieza ya también a mostrar gente con menos ropa o en bikini, en bañador, etcétera. Inevitablemente, porque es inevitablemente, nos comparamos. O sea, es naturaleza humana compararse. ¿Y qué piensas de esas expectativas de decir, guau, estoy pasando Instagram y solamente veo gente mejor que yo, que hago tal? Y al final la autoestima se ve mermada. O sea, ¿cómo crees que deja de ser dañino ese círculo de la comparación? Pues yo te diría que en cada casa se cuecen habas y básicamente es que por mucho que tú veas al final una imagen ideal en Instagram, tú no sabes la frustración que tiene esa persona por detrás, la cantidad de fotos que habrá hecho para conseguir sacar esa y subirla, los filtros que habrá metido, las rayadas que se habrá pegado para subirla. Cada uno tiene sus inseguridades, cada uno tiene sus mierdas en la cabeza y es algo que no se ve. O sea, tú ves al final el resultado final, ves la perfección, pero no ves todo lo que hay detrás para subir esa foto. Entonces, al final yo creo que compararte es cavar tu tumba, porque siempre vas a encontrar a alguien que esté mejor que tú, siempre vas a encontrar a alguien que sea mejor que tú, siempre vas a encontrar a alguien que sea como a ti te gustaría ser y tú no eres. Entonces compararte al final es tirarte piedras sobre ti mismo porque siempre te vas a comparar para perder, ¿no? Otra cosa es que te compararas para ganar y que dijeras, oye, esta persona está así, me inspira, voy a intentar hacerlo como ella. Pero normalmente no es así. Normalmente cuando nos comparamos es, fíjate, esta persona tiene esto y yo no, fíjate, esta persona está así y yo no. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, cuando constantemente estamos viendo a personas en Instagram todo el rato con físicos perfectos, perdemos la noción de la realidad. Es decir, cambiamos totalmente nuestro baremo o nuestro termómetro con el cual nos medimos. Y pasamos a pensar que cada vez somos peores. Afecta a nuestra autoestima, afecta a nuestra confianza. Porque claro, si todo lo normal que ves constantemente es de un físico de 10 y en tu entorno la gente tiene un físico de 4, o tú mismo consideras que tienes un físico de 4, claro, la comparación es odiosa. Pero realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que esa idealidad que se ve en Instagram
realmente se aleja mucho de la realidad. Es decir, al final se están buscando fotos perfectas, con ángulos perfectos, después de entrenar, con filtros, con bronceados, con edición. No es la realidad. Entonces, el problema está principalmente en que estamos desajustando nuestras gafas para ver el mundo. Estamos totalmente alterados en esa visión. Entonces, estamos comparándonos normalmente con algo que no es cierto, que no es real, y nos estamos pensando que sí. Entonces, dentro de esa comparación, ¿qué es lo que ocurre? Pues que constantemente pensamos que somos menos. Y eso afecta a nuestra autoestima, eso afecta a nuestra confianza. Y eso nos hace tener más prisa para estar mejor en verano. Porque claro, si todo el mundo está así, todo el mundo lo está consiguiendo y tú no, ¿qué vas a hacer? Pues apretar más la dieta, ajustar más los macros, entrenar más duro, cuando realmente lo que hay que mirar es a largo plazo. Esto es una cuestión primero de salud, de hábitos y de progresar poco a poco, no de meternos el atracón porque ahora llega el verano. Entonces eso es lo que yo diría. Total. Y una frase que se me quedó anclada de un cliente mío del año pasado es que me decía, pues fíjate que estoy en Instagram y veo cuerpos perfectos y después voy a la playa y veo uno con suerte. En la playa todos son como yo y me hizo mucha gracia y es verdad, al final vas a la playa y dices, ¿dónde están aquí las fotos de Instagram? Y es una realidad como una casa y sobre todo es muy importante lo que has dicho de cuando nos comparamos es para perder. Y eso al final es cavar nuestra propia tumba porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros o siempre vamos a mirar eso que a nosotros nos falta y él tiene. Entonces, bueno, recomendación general es que te compares contigo mismo, que te compares con tu yo del pasado y que intentes mejorar en función de lo que tú eres capaz de hacer y nada más. Es que no merece la pena ser de otra forma. Totalmente. Creo que hay que preguntarse más cómo hemos avanzado respecto a meses anteriores que simplemente intentar compararnos con lo que todavía no hemos conseguido, que al final es muy complicado estar a la altura de tus expectativas. Siempre vas a querer estar más definido, siempre vas a querer tener más músculo, siempre vas a buscar algo que a veces es muy complicado de conseguir. Entonces no es cuestión de compararte con todo lo que te falta por hacer, que evidentemente son muchas cosas, sino por todo lo que has conseguido hasta ahora y valorarlo. Efectivamente. Muchas veces no somos conscientes de todo el avance que llevamos y echamos la vista atrás y dices, hostia, sí que he avanzado. Y eso es lo que realmente importa sin ninguna duda. Poquito hilando también con todo esto, vamos a seguir con todo este tema. Al final son cómo salimos o cómo disfrutamos del proceso, mejor dicho, cuando nos bombardean con que hay que ser perfecto o nos bombardean con que si te tomas un dulce pues va a ser malo o tal. Que ojo, que los dulces son malos, sí o sí, o sea, no estoy diciendo que no son malos, pero muchas veces dejamos de lado el disfrute, y no es el disfrute a tomar un dulce, o sea, no quiero que se me malinterprete, sino el disfrute en general a nuestra vida, por buscar esa perfección que nos inundan, que tal, y más ahora de cara al verano, restricciones, agobios, etcétera. Entonces al final yo creo que no es vivir nuestra vida, o sea, eso es, en resumen, vivir nuestra vida, pero muchas veces nos cuesta ser conscientes de ello, muchas veces nos cuesta ser conscientes de que, oye, de que si salgo con los amigos y ceno un día fuera, y ceno un día, pues me da igual, es que voy a decir en el McDonald's, es que me da igual, pues que está bien, o sea, que no es esa falsa perfección que nos están inundando, que la vida es al final también para no restringirse, y vuelvo a repetir, no creo que se me malinterprete, pero que muchas veces esa perfección que nos inundan también hace que lo primero el estrés, lo primero agobios y lo segundo que dejemos de disfrutarlo. Al final las personas tenemos un impulso de se nos despierta una necesidad cuando se nos restringe algo. Claro. O sea, básicamente lo que mueve nuestra vida son las necesidades. Sí. Es decir, cuando tú te impulsas a la acción en cualquier ámbito, ¿por qué es? Es porque tienes una necesidad que tienes que cubrir. Entonces las necesidades son muy buenas porque nos hacen movernos, generan un impulso emocional que nos mueven. ¿Qué es lo que ocurre? Que las necesidades se crean principalmente por dos vías. La primera es por la carencia. Cuando algo te falta, cuando tienes una carencia, generas una necesidad. Por tanto, cuidado con esto, porque cuando generas la carencia, por ejemplo, de comida hiperpalatable o de salir fuera, al final generas una carencia que despierta una necesidad. Es decir, que terminas teniendo la necesidad de ir a cenar fuera e incluso pasarte por no hacerlo. Pero hay otra forma de generar necesidad, que es básicamente la hiperrepetición. Cuando te impactan muchas veces con un mensaje publicitario, cuando te impactan muchas veces con un mensaje sea cual sea, eso genera una necesidad. Es decir, básicamente hay dos formas de generarte una necesidad, por ejemplo, por la comida. La primera es tú mismo restringiéndote la dieta o con tu entrenador, o restringiendo, por ejemplo, las veces que sales a cenar fuera o las veces que vas al McDonald's, da igual. Que simplemente el hecho de generar carencia en ese sentido, tu cuerpo va a reaccionar necesitando esa parte, porque no quiere que le cuidan su libertad. Y en segundo lugar, con la repetición. Cada vez, por ejemplo, que recibes un mensaje publicitario de un producto, o si yo, por ejemplo, te enseñara un dulce o un bollo
el número suficiente de veces, al final te apetecería comértelo. Bien. Simplemente porque lo has visto, simplemente porque está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno? Bueno, bueno o malo, depende de cómo lo veas. Que la necesidad nos mueve. Y nos mueve hacia un impulso con el objetivo de conseguir una meta. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas necesidades, evidentemente, se pueden plantear desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista negativo. Si tú, por ejemplo, tienes una necesidad y tienes la capacidad de cubrirla, tienes la capacidad de conseguir ese objetivo, pues seguramente consigas la meta y tengas un aprendizaje que refuerce la conducta. Pero, por el lado contrario, si tú tienes una necesidad y no tienes la capacidad de cubrirla, ya sea porque no tienes la fuerza de voluntad suficiente, ya sea porque no tienes los medios o el conocimiento suficiente, todo eso va a hacer que no cumplas la meta. Y va a hacer, evidentemente, que generes una gran frustración. Y esa gran frustración seguramente no es un aprendizaje positivo. Tiendas, por ejemplo, a restringir todavía más lo que estés haciendo, sin el objetivo final de conseguirlo. Por lo tanto, entras en un bucle súper negativo donde cada vez tienes más carencia, donde cada vez tienes más necesidad, pero sin embargo donde cada vez te frustras más porque no has sabido, no tienes los recursos para conseguir esa meta final. Entonces, claro, esto es desde un punto de vista de psicología pura, cognitivo-conductual. O sea, al final esto es un bucle donde, o por un lado, generas un aprendizaje muy bueno y refuerzas una conducta positiva, o generas una frustración muy grande y un bucle que va a ser bastante negativo porque no vas a poder cubrir esa necesidad y con más frustración cada vez. Efectivamente, o sea, tal cual. Es lo que quería Genial, porque sí, al final es las bases que quería que saliera, que sabía que ibas a sacar. Y es eso, básicamente que no te restrinjas porque si no después va a ser peor. O sea, si tú evitas, va a llegar un momento en el que no vas a poder evitar más y va a ser peor y vas a comer el doble, el triple o el cuádruple incluso. Totalmente. De hecho, mira, quiero reforzar lo que acabo de decir, y es que el proceso que hemos comentado es muy simple, y es, básicamente, hay una carencia o una hiperrepetición que genera una necesidad. Y esto te hablo en todos los sentidos. Esto te hablo en el sentido de, por ejemplo, tener la necesidad de comerte un alimento o tener la necesidad de mejorar tu físico. Es lo mismo. Una carencia de que no sientes que tienes ese físico, es una carencia, despierta una necesidad, o una hiperrepetición de que te bombardean constantemente con redes sociales. Es lo mismo. Genera una necesidad, es decir, genera un impulso. El impulso nace como respuesta a esta necesidad. Eso hasta ahí perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si generas un conjunto de conductas y de hábitos y de contextos en los cuales pues de forma positiva te acercas a esa meta, ya sea por ejemplo porque aprendes sobre nutrición, porque contratas a un entrenador, porque consigues el hábito de entrenar, todo eso te acerca a una meta. Y si consigues la meta, por ejemplo, de perder tu grasa corporal, eso genera un aprendizaje y un chute de dopamina. Es decir, tú puedes ver claramente que has mejorado, puedes ver claramente que hostia, que lo estás consiguiendo, y refuerzas con un chute enorme de dopamina, de bienestar, un aprendizaje. Es decir, que vas a tender a repetir ese impulso, con esas conductas, esas cogniciones, pensamientos, contextos para conseguir la meta. Pero pasa otra cosa, y es que si tú, por ejemplo, en este caso en concreto, no tienes los recursos necesarios como para conseguir esa meta, lo que va a pasar es que no tienes un entrenador, no sabes hacerlo, no tienes fuerza de voluntad, no has generado un hábito, todo eso te aleja de la meta, es decir, genera una frustración. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando constantemente hay un bucle de frustraciones, eso despierta un NIS, que es básicamente un núcleo implicativo sensible. Es decir, es una experiencia dolorosa pasada de la que has aprendido. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, que eso al final termine constituyendo una creencia. Y termines pensando, bueno, este verano, Ángel, tienes que perder grasa. Y tú automáticamente digas, no puedo perder grasa porque claro, yo no soy capaz, yo soy una persona que no puede conseguirlo. Entonces genera la creencia de que ya no lo puedes hacer. Y muchas personas, por ejemplo, que ni siquiera se plantean ya perder grasa o entrenar de forma adecuada, porque han generado con ese bucle de frustraciones una creencia de no es para mí, no soy capaz, no lo puedo conseguir. Y simplemente el hecho de pensar que otra vez no lo va a poder conseguir es tan frustrante que prefieren evitar la frustración y no meterse en ese proceso. Entonces hay mucha gente que simplemente, como ya adelantan que no lo pueden hacer como tantas otras veces, no lo hacen. Evitar el dolor. Tal cual. Sí, o sea, efectivamente. Si ya empezamos podemos echarle pues al metabolismo, a qué tal, a qué igual al final, pero sí que es verdad que todo viene por una frustración previa. O sea, tú ya cuando, es lo que has dicho, tal y cual es lo que has dicho, cuando ya ves en un punto y dices, es que yo no puedo, todo viene de un pasado que lo has intentado y no has sabido. Y todo esto es acorde a lo que has dicho, el conocimiento que tienes o lo que realmente tienes para conseguirlo. Y ligándolo con todo esto, al final también, ¿qué piensas? Después voy a dar mi opinión, pero antes quiero que nos digas tú, ¿qué piensas de la era de la información? De si todo realmente está al alcance, a un solo clic en un portátil, si todo está a un alcance. O sea, ¿qué piensas de...? Pienso que todos tenemos acceso a toda la información, prácticamente, es decir, la información está ahí, pero ya no es suficiente con tener la información.
porque ya hay tanta información que es muy difícil confiar en ella. Y aunque tengamos la información correcta, es muy difícil aplicarla. Ya no va de tener la información, ya va de que se generen los contextos suficientes, la confianza suficiente y las claves para aplicarla. Entonces ya no es cuestión de saber algo, es de si lo estás aplicando y si lo estás aplicando bien. Es por eso porque hay tantas personas, por ejemplo, que tienen que perder grasa corporal y no la pierden, aun teniendo la información. O habiendo tanta gente en Instagram, por ejemplo, compartiendo cómo perder grasa. Pues muy sencillo, porque no va de tener la información, va de que esa persona, cuando se pone a hacerlo, no confía en que lo pueda conseguir, no confía en que sea para ella, no confía en que sea lo mejor que pueda hacer, no ve los progresos, no tiene un apoyo psicológico y por tanto se frustran y por tanto lo dejan. Entonces no es tener la información, sino que hay un contexto adecuado para poder aplicarla. Es decir, que tiene que generar el aplicar la conducta y eso no es tan sencillo. Entonces pienso que es por eso por lo que ya no estamos en la era de la información, tampoco estamos en la era en la que haya que filtrar la información, ya tenemos toda la información, todos sabemos dónde está la información buena, más o menos, sino que, oye, ¿quién la aplica? O sea, va más allá. Yo creo que estamos entrando en una etapa donde lo que importa son las personas, ya no es la información. Totalmente. Yo voy un poquito más allá y me estoy dando cuenta al final de que no toda la información está al alcance de todos. Y me explico. Aquí entramos cuando ya hay tantísima información en internet, en YouTube, donde sea hay muchísima información, ya no está toda la información al alcance de todos porque entra el sesgo de confirmación. Tú vas a buscar lo que quieres encontrar. Por lo tanto, no está toda la información a tu alcance. Yo busco cómo perder grasa en una semana, cómo perder 10 kilos en una semana, me van a salir resultados, que posiblemente no sean los resultados adecuados. Pero tú vas a creer que sí, porque está en Google, o está en YouTube, o está donde sea, y tú vas a aplicar eso. En cambio, no es la información adecuada. Entonces yo creo que entramos en una era, o estamos, en la que no está la información al alcance de todos, sino al alcance de quien realmente sabe hacer las preguntas adecuadas. Y eso es fundamental, porque al final, a la larga, es lo que estamos hablando, crea el no soy capaz, porque lo estoy buscando, estoy haciendo lo que pone en esta página de Google, estoy haciendo lo que pone en este vídeo de YouTube, y no me funciona. Es porque no sabes hacer las preguntas adecuadas para que te lleguen al resultado adecuado. Totalmente. Vamos, una forma muy sencilla de evitar esa parte, el sesgo de confirmación, es por ejemplo leer libros. O sea, cuando tú lees un libro, vale, sí, evidentemente estás un poco sesgado porque estás eligiendo ese libro, claro, pero lo que el autor te plantea dentro del libro ya es algo que te encuentras sin esperártelo. Claro. Entonces, eso es muy bueno porque al final te estás exponiendo a que el autor te imponga unas ideas que a lo mejor no son 100% con las que tú concuerdas, pero que te van a hacer abrir la mente. O sea, por eso por lo que a mí leer libros, me abre mucho la mente y soy consciente de ello. Porque buscar la información en Google es encontrar las respuestas que tú estás preguntándote. Pero leerte un libro es, en parte, eso también, más todo aquello que el autor te quiere plantar en la cara y que tú no te esperabas. Entonces eso te abre un montón las miras. Sin ninguna duda. Yo creo que estamos en una época en la que cobra especial importancia, si durante toda la historia ha tenido especial importancia, en esta época, más todavía la formación y ser consciente de que formarte tiene que ser en todos los ámbitos algo de por vida. Sí. Y formarte con personas que ya están donde tú quieres estar, de todos los ámbitos, sin ninguna duda es lo que va a marcar la diferencia, pero en todos los aspectos, en pérdida de grasa, en conocimiento y en todo. Tal cual. O sea, es que yo creo que es lo que no somos conscientes todavía y sin duda es la clave de todo, sin ninguna duda. Hablando de libros, venga, vamos a cambiar un poquito de tema. Libros especializados, o sea, hablando de entrenamiento, un poquito. ¿Qué es lo que crees que todos los autores, consejo práctico, que la mayoría de autores pueden estar de acuerdo con respecto a cómo empezar a entrenar? Esa persona que quiere perder grasa, ¿cómo empezar? O sea, no hablando de series, no hablando de volumen, sino ese primer contexto inicial que se tiene que crear. Bueno, yo creo que todos, de una forma u otra, estamos de acuerdo en que lo importante no es tanto el contenido de lo que la gente haga, sino el contexto. Es decir, que se genere un hábito y sea fácil para la persona empezar a entrenar. Eso es. Entonces yo creo que por encima de todo está el que hay que empezar, hay que dar un primer paso. Y a veces empezar con una rutina de 5 minutos, o 7, o 10, está bien, es suficiente. Porque por una persona que no hace nada, 5 minutos o 10 minutos es mucho mejor que no hacer nada. De hecho se sabe, y hay un montón de evidencia, que simplemente con 15 minutos al día ya se reduce un montón el riesgo de mortalidad y de un montón de enfermedades. Y después cada 15 minutos que se añaden o cada vez que se sube la intensidad, reduce todavía más esta reducción a nivel de enfermedades. Entonces, uno es mejor que cero siempre, aunque ese uno sea pequeño en muchos casos. Entonces yo creo que el contexto, el hábito, el que la persona disfrute con lo que está haciendo, eso es súper importante. Yo creo que cuando disfrutas con lo que estás haciendo, aunque sea poquito tiempo al principio, ya generas un bucle muy positivo.
porque generas buenas sensaciones, generas un conjunto de neurotransmisores y sustancias químicas que te van a hacer repetirlo, empiezas a instaurar el hábito. Cuando algo te gusta, normalmente lo tiendes a repetir. Si lo tiendes a repetir, se te tiende a dar mejor. Si te da mejor, consigues más resultados, entonces tiendes a hacerlo más. Entras en un bucle que es muy bueno y muy positivo. Entonces, para mí, esta parte es lo que yo creo que todos coincidimos un poco. Y después también entender que cuando una persona, por ejemplo, tiene exceso de peso, o sea, cuando una persona, por ejemplo, tiene obesidad o un porcentaje de grasa muy alto, pues es una persona que tiene un metabolismo alterado. Es decir, que no todo vale con estas personas. Que no es una cuestión de, no, es que es una persona que es muy glotona y no consigue bajar. Menos, ¿no? Claro, no baja peso porque no tiene fuerza de voluntad. Es que no va por ahí. Vale. Es que a veces querer no es poder. Es que a veces, porque una persona quiera perder grasa, no va a poder, simplemente porque su metabolismo está alterado, no es un metabolismo normal. Entonces hay alteraciones muy profundas a nivel hormonal, de leptina, de grelina, en el tejido adiposo, adipoquinas que son inflamatorias. A nivel de sistemas de recompensa, a nivel cerebral hay modificaciones, es decir, todo desajustado. Claro, es que muy distinto. Hay veces que somos un poco, nos falta empatía, ¿no? Sí. Y decimos, pues esta persona está obesa, es por su culpa, ¿no? Porque si tuviera buenos hábitos, o si hubiera hecho ejercicio, o si entrenara más y comiera menos, y es como, no, eso es una falta de empatía tremenda, sí. Y es no entender el proceso de lo que esta persona está pasando. Porque por mucho que quiera, no puede. O sea, hay que desmontar muchas cosas para que esta persona pierda peso y pierda grasa de verdad. Porque no es una cuestión solamente de comer menos. Es una cuestión de que todo el metabolismo está alterado. Es una cuestión de que realmente funciona distinto a ti. Es decir, que si hiciera lo mismo que tú, no conseguiría lo mismo. Entonces, primero ponerse en el lugar de esa persona y entender que es un proceso de educación, de cambio de creencias, que son muchísimas cosas. O sea, que... Tal cual. O sea, volver a escuchar esta parte porque esto vale oro, chicos. Esto es increíble y es que es tal cual lo que dices. Total. También me he dado cuenta al final ya, con dentro de la academia que tenemos online, también tú con el grupo que tienes, el poder de la comunidad. O sea, la comunidad me he dado cuenta que es esencial para, no a ese corto plazo, no esa motivación inicial que me como el mundo y entreno todo. No, es para hacer las cosas bien de verdad y para que a medio largo plazo funciones. Totalmente de acuerdo. Claro, al final la comunidad no deja de ser una prueba social y un efecto arrastre, que son dos sesgos cognitivos muy potentes. O sea, al final, el cerebro humano, digamos que tiene dos sistemas de pensamiento, como diría Daniel Kahneman, que es uno de mis autores favoritos. Y es un sistema de pensamiento rápido, que es básicamente pues, un sistema intuitivo, que es el que nos hace pues, reaccionar de forma rápida a nuestro entorno, y un sistema de pensamiento lento, que es el que entra pues, más en parte la parte racional, requiere mucho consumo de energía, es más lento, es mucho más despacio procesar la información. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final estamos totalmente sujetos en nuestras conductas y nuestros comportamientos a sesgos cognitivos. Y una, por ejemplo, la prueba social, que es básicamente, oye, si tú lo has conseguido, yo lo puedo hacer. Si tú lo has conseguido, pues yo puedo hacerlo también. O sea, me creo con esa autoridad que me está transmitiendo de que yo lo puedo conseguir también. Y también es el efecto arrastre. Es decir, que si yo, por ejemplo, planteo un reto y veo que 100 personas lo están haciendo y justamente otra persona no, pues la persona que no lo está haciendo puede pensar, joder, si 100 personas lo están haciendo, ¿por qué yo no? Si ellos lo están haciendo con resultados, ¿por qué yo no? Entonces hacerlo también. Entonces por eso, por lo que los contextos que se generan con una comunidad son muy buenos. Primero, porque a nivel de motivación se mantienen motivados, es decir, se mantienen, comparten sus progresos, se genera también esa sensación de, oye, quiero compartirlo también, quiero ser un caso de éxito para la gente, quiero inspirar a otros, ya tu ejemplo inspira. Por lo tanto, ya no solamente es perder peso por ti o perder grasa por ti, sino que sabes y eres consciente de que tu ejemplo puede inspirar y puede mover a otros. Entonces ya ese para qué es más grande, ya no es solamente por ti mismo, es que hay algo mucho mayor. Sí. Es un conjunto de grupo, es un bien al mundo. Entonces eso te ayuda muchísimo. Después también, aparte de la motivación, es que se rompen muchas objeciones. Es decir, si yo por ejemplo tengo una objeción de, es que yo, claro, me gusta mucho, quiero perder grasa, pero es que tengo 45 años. Y de repente hay 10 personas o 5 personas que tienen 45, 50, 60, 70 años, que están haciendo ejercicio, que están perdiendo grasa y que te están demostrando que lo pueden hacer, rompes la objeción y dices, joder, se puede. Es decir, hay un cambio de creencias a nivel profundo, es decir, hay un cambio donde dices, ostras, me estoy dando cuenta de que se puede hacer, de que estaba equivocado, de que hay otra vía. Entonces, claro, al final romper creencias es romper una parte de ese pensamiento que tenías ahí instaurado. Entonces, de repente te das cuenta de que lo puedes hacer. Esto, unido a, como he dicho antes, la motivación, esta rotura de objeciones, esta prueba social, este efecto arrastre, esta unidad de grupo, el formar parte de
de una unidad, de una comunidad, el formar parte de algo, Obviamente. pues es un motor gigantesco. O sea, al final, claro, esto condiciona muchísimo la conducta humana y tus resultados. Decimos siempre que el entorno es de lo más importante. Es decir, tú pásate un año entero con personas, por ejemplo, que sean delincuentes o que tengan cierto tipo de conducta. A ver qué es lo que pasa. Claro. Pues a lo mejor no significa que tú delincas, pero sí que te vas Es una acercando poco a tendencia, poco a ese claro. tipo de conductas. Sí. Y empiezas a normalizarlo, es así. Claro. O tú júntate, por ejemplo, durante un año con personas, por ejemplo, que consumen algún tipo de droga. Pues bueno, a lo mejor no significa que las vayas a consumir, aunque hay mucha probabilidad. Pero posiblemente sí. Posiblemente sí, hay mucha probabilidad, Claro. pero por lo menos empiezas a normalizar las drogas. Ya no es rompes creencias que tenías respecto a ellas. Sí. Pues ahora júntate un año con un grupo de personas que tengan un objetivo común, que busquen ser mejores, que busquen progresar, que busquen una meta. Pues ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor no consigues exactamente esa meta, pero te puedo garantizar que sí que empiezas a instaurar ciertas conductas y a cambiar ciertas creencias y ciertos hábitos. Entonces, por eso es tan importante. Y por eso, por ejemplo, pues tu academia funciona tan bien. Porque al final ya no solamente es que les des la mejor información todas las semanas, sino que, joder, tienes un montón de personas que se apoyan entre ellos, que rompen creencias, que resuelven dudas. Y eso es vital, claro. Es que es increíble. De hecho, no vamos a dar nombres, pero las grandes personas de la historia que han hecho algo significativo es porque han creado una comunidad alrededor de ellos muy fieles a una misma idea. Entonces, Claro. es que, bueno, eso, las comunidades mueven el mundo, sin ninguna duda. Y sí, o sea, al final yo cuando yo de hecho entro en el grupo de la academia, entro todos los días y es que es increíble porque entre unos van hablando y es que es bestial lo que se construye, o sea que, sin ninguna duda, como has dicho tú antes, el entorno es vital y os animo a que estéis en un buen entorno de personas que o hayan conseguido o estén en el camino de conseguir lo que vosotros queréis y eso va a marcar la diferencia por completo, por completísimo. Total. Hilando un poquito esto, vamos a empezar a... ¿Qué opinas de la situación que estamos, por la situación que estamos viviendo en todo el mundo? No hay exclusiones ninguna. El estrés ha aumentado muchísimo en ciertas personas por trabajo, por X, por lo que sea. El estrés se está subiendo muchísimo. ¿Qué claves nos podría dar David para, si no es disminuir, por lo menos controlar un poquito ese estrés dentro de lo que podamos hacer? Pues mira, yo creo que el problema principal está en que hemos normalizado sentir mucho estrés. Lo hemos normalizado. De hecho, muchas personas en las que yo me incluyo, de hace unos años, ahora evidentemente no, pero hace unos años sí, yo me sentía raro si no sentía un nivel de estrés alto. Sí. O sea, llega un punto en el que te metes tanto en la vorágine de los resultados, en la vorágine del trabajo, en la vorágine de hacerlo todo perfecto, hacerlo todo bien, de ser súper productivo, Claro, te metes en ese bucle y llega un punto en el que eso es lo normal. En el que vivir con niveles de cortisol por las nubes es para ti tu zona de confort. No, sí. Y claro, es que llega un punto en que es tu puta zona de confort. Y en el que relajarte te hace sentir raro. Sí. En el que relajarte te hace pensar, joder, no estoy siendo No, productivo, no estoy consiguiendo lo que tengo que conseguir, mientras yo descanso otro está trabajando y estas mierdas que nos han metido en la cabeza. Inconscientemente, cuando estás relajado, te hace generar más estrés todavía por eso. Exactamente. Entonces, claro. Entonces estás casi peor estando relajado Sí, que estando trabajando, sí, porque estás en ese bucle. Sí. Claro, te metes en una película que al final es muy complicado salir. Entonces, primero, no tomarse la vida tan en serio. Hay tantas cosas que son un factor estresor y que no merecen la pena que, total, ¿para qué tomarte la vida tan en serio si no vas a salir viva de ella, no? Sí, es verdad. Tal cual. En realidad, al final te das cuenta de que tenemos que ser más niños. O sea, creo que el objetivo principal es, una vez hemos demostrado que somos adultos, volver a ser niños. Y bueno, Porque pasamos demasiado tiempo demostrando que somos adultos. Una vez ya la gente sabe que eres un gran profesional, una vez ya la gente sabe que eres una persona racional, una persona razonable, una persona... Pues ahora toca volver a ser más niño, ¿no? Y no vivir tanto en ese estrés de adulto, pero es muy complicado, nos quedamos en la zona de adulto. Y realmente creo que cuando somos más niños y nos permitimos más jugar, más equivocarnos, menos juzgar, más probar, más caernos, levantarnos, pues menos ser perfectos, pues todo te estresa menos, ¿no? Es como al final todo es una prueba, todo es un borrador, todo es un... Claro. A ver qué ocurre. claro. Entonces, yo creo que primero lo importante para mí sería entender que a veces no todo va de conseguir más y más y más y más resultados que a veces son inalcanzables, sino simplemente de progresar. O sea, a veces no importa tanto el conseguir o no ese super objetivo que te has planteado, sino avanzar respecto a hace un mes o avanzar respecto a hace un año. Creo que las expectativas son muy importantes porque, hemos dicho antes, las expectativas generan necesidad y eso nos mueve, genera un impulso, una conducta, pero creo que tenemos que jugar muy bien
las expectativas con las que trabajamos. Porque si las expectativas son totalmente idealizadas, es muy fácil caer en el error de frustrarnos, de no conseguirlas, de seguir apretando y de seguir subiendo en un umbral de estrés que al final es inmanejable. Entonces, las expectativas están bien, no están mal, pero hay que tener expectativas realistas. Porque, o si no tienes expectativas realistas, tener una muy buena gestión emocional para no frustrarte por no conseguirlas, una muy buena gestión de la frustración. O sea, quiero decir, yo puedo plantearme objetivos gigantescos, pero sin embargo, tener una muy buena gestión y que no me afecte no conseguirlos. Entonces eso está bien también. Pero creo que lo normal no es eso. Lo normal es que cuando te das cuenta de que no lo estás consiguiendo, te rayas más, te frustras más, entonces trabajas más, entonces te cansas más, te estresas más y al final estás metido en un bucle de cortisol donde no eres productivo. Y no eres productivo simplemente porque esa acción te está frenando de otras cosas, como por ejemplo buscar acciones o buscar formas que no suponen tanto esfuerzo. O sea, justamente creo que el bucle de la acción lo que te hace es dejar de pensar. Y a veces, cuando algo es tan sufrido, cuando algo es tan costoso, cuando algo es tan complicado, pues a lo mejor es que no es la manera, ¿no? La vida no tiene por qué ser tan difícil como nos pensamos, sino que a veces, o sea, esto te pongo algún ejemplo. Hay veces que yo he conseguido grandes resultados a base de muchísimo estrés. Estrés, acción, cosas. Y después, al cabo de los años, he conseguido exactamente esos resultados, o incluso por 10, haciendo literalmente 10 veces menos trabajo. Y es como, ¿cómo es posible que ahora lo haga con 10 veces menos trabajo y consiga más resultados? Pues simplemente porque das un paso atrás, puedes ver el bosque desde lejos y puedes decir, joder, si es que se puede hacer por esta vía. Pero claro, cuando estás ahí con la repetición, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, a veces, talas más rápido un árbol afilando bien el hacha que metiendo hachazos ahí con un trozo de madera, que tardas mucho más. Entonces, pues bueno, respecto a la gestión del estrés, para mí, entender que hace falta el mismo tiempo de concentración e hiperfoco que de desenfoque, que cuando te relajas un poco, cuando desenfocas un poco, es cuando vienen las buenas ideas. Y es cuando además pues, puedes ser mucho más productivo porque puedes entender los caminos que hay que seguir de forma mucho más eficiente. Y sobre todo, creo que nos estresa muchísimo la gestión de las expectativas. Las expectativas nos revientan. Ese puedo conseguir todo esto y no lo estoy consiguiendo es lo que nos mete en un bucle que es súper complicado de salir. Y después, pues nada, pues hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar, pues como por ejemplo la meditación, como por ejemplo el intentar ser menos perfectos o el darnos cuenta de cuando estamos con ese hiperperfeccionismo, con ese afán de hipercontrol. Al final, básicamente el estrés, que es ansiedad, viene sobre todo por una sensación de miedo, de inseguridad, de no estoy controlándolo todo, por lo tanto siento que pierdo el control, por lo tanto intento controlar más, por lo tanto me estreso más. Porque me di cuenta de que tengo muchas más cosas sin controlar. Entonces creo que a veces hay que intentar soltar un poco más en lugar de intentar agarrar y fluir. Creo que cuando empiezas a fluir y no a hipercontrolar, empieza todo más rápido, pero simplemente porque permites que las cosas pasen. No intentas ahí agarrarlo todo. El control es un freno al final. O sea, hay que controlar en la justa medida. Yo soy más partidario en los últimos años de fluir, que las cosas pasen. Y si algo muy importante y lo tengo que arreglar, lo arreglo. Pero no evitar que las cosas pasen, eso al final te hace ir más lento. Claro, y al final también que muchas veces, o sea, al final el estrés es ese control por ese miedo al futuro. Claro. Y en el 99% de casos no va a pasar nuestras peores cosas. O sea, siempre nos ponemos en el peor caso y muchas veces nos hemos... Que por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de mi madre. O sea, mi madre al final está enferma y tal, y muchas veces le pasa cualquier cosa o le duele algo más de la cuenta y ya se pone en el extremo y eso le genera un estrés bestial, bestial. Y muchas veces después va al hospital y tal y no era para tanto. Entonces es que llevas una semana estresada, pero muchísimo, cuando después, oye, tú no tienes en control, ve al hospital cuando te den cita tal y que te diga el médico realmente lo que tienes. Eso es un ejemplo que de hecho haya hablado con mi madre y le pasa. Entonces es que muchas veces que no te va a pasar el 90% de los casos lo peor que estás pensando. Y entonces es ese que te puedes evitar mucho estrés porque después te das cuenta que no es para tanto. Totalmente. Y después también, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Claro. ¿O qué es lo mejor? O sea, porque a mí, por ejemplo, me han pasado cosas en la vida que cuando me estaban pasando he pensado, hostia, esto es súper jodido, madre mía, ¿por qué a mí? ¡Qué putada! ¿Y ahora qué voy a hacer? Y se me ha caído el mundo encima. Y después, con perspectiva, cuando ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de que era lo mejor que me podía pasar. De que gracias a pasar por ese proceso, de que gracias a pasarlo tan mal en ese momento, pues soy quien soy. Gracias a eso he conocido a esta persona que me abrió esta puerta y pude conseguir esto y lo otro y estoy aquí. Entonces,
¿merece la pena o no merece la pena intentar controlar y evitar estas cosas que en el momento te sacan de tu zona de confort, son una putada porque no las entiendes, pero que después te hacen avanzar por 100 o por 1000 en tu vida? ¿Merece la pena con perspectiva intentar controlar eso y no pasar por ahí? ¿O al revés? ¿Deberíamos pasar por ahí porque nos va a hacer tanto avanzar? Entonces, yo intento cada vez más dejar de catalogar las cosas como buenas o como malas, sino que simplemente son. Y aunque a veces no entienda por qué me están ocurriendo, porque no tengo la capacidad o la consciencia de entenderlo, saber que me van a hacer un bien. Saber que de una u otra forma, pues es lo mejor que me podía pasar en ese momento. Entonces, creo que hay dos formas de ver lo que te ocurre. Y las reconozco porque yo he estado en las dos. La primera, que es como todo lo que pasa es en mi contra, todo lo que pasa es lo peor que me puede pasar. Entonces, cuando te ocurre cualquier cosa, ay Dios mío, porque a mí otra vez, es que al final, joder, tengo mala suerte. Y está bien, también he estado yo en ese tiempo, en esa forma mucho tiempo. O lo contrario, que es que todo lo que pasa conspira a tu favor, es lo mejor que te puede ocurrir y simplemente pues tienes que vivirlo y ya está, y es un aprendizaje. Y claro, visto de esta forma, pues cosas muy malas que te pueden pasar, desde pues que te ocurra algo, una enfermedad, desde que todo al final es un aprendizaje y te coloca en un sitio a futuro que de otra forma no hubieras podido estar ahí. Entonces, claro, ahora mismo cuando me ocurre algo malo, simplemente no lo veo tanto como algo malo, aunque me joda en un principio. Es como, bueno, pues esto me va a hacer falta y en un tiempo me daré cuenta de por qué. Me lleva. Eso es, efectivamente. O sea, totalmente. Y es una realidad, al final, donde estés a día de hoy es una consecuencia de todo lo que has hecho, de todo lo que te ha pasado, de todos. Al final, pues todo te lleva a un camino. Entonces es verlo de forma diferente, aunque al momento jode, porque jode y dices, hostia, ¿por qué tal? Pero oye, pues ya no puedes hacer nada para cambiarlos. Si puedes hacerlo, hazlo. Si no puedes hacerlo, pues no puedes hacer nada. Ha pasado. Intenta mirar. Claro, te incomoda, pero es como las agujetas, ¿no? Claro. Cuando tú entrenas mucho los músculos, en el momento te jode, en el momento tienes una molestia, en el momento dices, ostras, pero sin embargo no lo ves como algo negativo. Lo ves como, oye, aunque me esté doliendo, esto es bueno para los músculos. Pues si tú cada vez que tienes un problema o cada vez que te ocurre algo lo miras como unas agujetas, puedes pensar, bueno, ahora mismo me están molestando, pero es por algo. Es por aumentar mi tamaño muscular, es por perder esa grasa corporal. Entonces, si lo viéramos así, o sea, fíjate, ¿no? Como algo que aparentemente es doloroso se percibe de formas distintas. Unas agujetas como algo bueno, tienes una expectativa positiva respecto a ello, y sin embargo, cuando nos ocurre algo en cualquier aspecto, lo vemos como algo malo directamente, en lugar de verlo como algo que te va a beneficiar. Totalmente, qué buena esa. Pues a partir de ahora, cada problema, agujetas. Buen consejo. Y también rescatando un poquito lo que has dicho hace un momento, era al final también eso de soltar la cuerda, ¿no? De no tal. Y quiero que os pongáis en situación, lo que todas las personas que nos estáis escuchando o viendo, y es cuántas veces estabas tumbado en la cama o pensando en tus cosas o pensando en nada o en el baño, yo que sé, en cualquier sitio que no estuvieses y te ha venido una buena idea y dices, hostia, ¿cómo no se me ha ocurrido esto antes? O buah, esto era tal. Y muchas veces es eso, cuando sueltas la cuerda y estás pensando en tu mundo o estás jugando al móvil o yo que sé, estás haciendo otra cosa totalmente diferente, te vienen ideas que no se te hubiesen ocurrido como tal. Entonces esa forma de soltar el estrés o de pasar pasar la acción de forma diferente es permitiéndote momentos de no pensar que no son que yo era de esas personas que digo, es que no sé, tengo que estar así haciendo cosas y no me siento como mal, si no, o sea, no puede ser, pero no, claro, no te das cuenta que no. Dedicarte un tiempo incluso a meditar, por ejemplo. A mí las mejores ideas me vienen meditando, por ejemplo. Pues es un tiempo en el que no estás en acción. Cuando estás tanto en acción, al final lo que ocurre es que no tienes hueco para que las buenas ideas lleguen, y es normal. De todas formas, esto tiene un doble rasero, esto tiene una doble cara de la moneda. O sea, primero, es normal que pensemos esto, porque nos han educado a la acción, a la hiperproductividad, a ser los mejores, y está bien. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos en ese momento, pues es muy difícil pararnos, es muy difícil pasar un rato con nosotros mismos. Y a mí me ha pasado, he vivido toda mi vida así, o sea, soy un experto en eso. Soy un experto en la acción y en conseguir resultados. Y ahora, pues estoy aprendiendo un poco más a parar. Pero esto tiene un doble rasero, porque este mensaje, tú se lo puedes dar a una persona que ya tenga una ética de trabajo muy fuerte. Una persona, por ejemplo, que no tenga una ética de trabajo y una persona que no tenga un gran nivel de responsabilidad en su vida, claro, le va a dar la vuelta. Ya es una persona que vive sin hacer nada, claro. Es una persona que vive desconectada. Entonces creo que cuando ya eres una persona con una ética de trabajo fuerte, con un gran nivel de responsabilidad, claro, y con un objetivo, tu objetivo ahora es desconectar. Eso es.
Pero cuando una persona pues vive perdida y no hace nada con su vida aparentemente, creo que justamente es al contrario. Creo que justamente lo que hay que buscar es esa responsabilidad, buscar ese objetivo, buscar ese para qué mover, que tenga ese impulso a moverse hacia algún lado. Eso es. Y ya aprender lo contrario, exactamente. Ningún extremo es bueno al final y efectivamente, al final que sea consciente, pero que sí o sí el control del estrés es fundamental y que un grado alto de estrés es lo que hemos normalizado, pero no es normal ni para ti, ni para tu salud, ni a largo plazo, ni muchísimo. De hecho, tampoco habría que estudiarlo, qué porcentaje de la población está en hiperactividad y en desactividad. No lo sé, ¿eh? O sea, yo tengo la intuición de que hay más personas en la rueda operativa constante, en la máxima productividad, que en la desconexión. Tengo la intuición, ¿eh? Pero también estoy sesgado porque mi entorno es así. Claro. Habría que verlo. También el no estar haciendo nada aparentemente, hay personas que generan mucho más estrés y posiblemente paralicen para que eso lleve a la acción. Entonces, pero habría que verlo porque claro, al final es seco de entorno, pero sí, pero habría que verlo. Pues yo creo que hemos sacado una charlita muy muy buena. Bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué pensáis? Ponednos un comentario o algo. Dinos algo, ¿no? Yo creo que se ha quedado bastante chulo. Si quieres aportar algo más, que te has quedado algo en el tintero. Pues la verdad que no. Yo darte las gracias, ha sido una charla súper potente, súper productiva. Me gusta mucho porque además de forma distendida tocamos aspectos que yo creo que son esenciales, y bastante profundos en la psicología y en todo. Y nada, animaos a, primero a que sigáis a Ángel por todas las redes, hace un trabajo excepcional. Yo os animaría también a que si tenéis oportunidad de entrar en su academia, que entréis, porque es una maravilla. Hay un montón de personas que, si buscas perder grasa, es el sitio adecuado. Ya no solamente por la información que aporta, por las herramientas prácticas, sino por la comunidad. Y yo qué sé, te animaría también a que pongas algo en la descripción para que lo puedan ver, para que vean algo. Vale, claro, te dejamos algo en la descripción, en el primer comentario fijado. Eso dejamos un regalito por ahí para que veáis cositas. Genial. Y de verdad, un auténtico placer. Al final lo que buscamos es aportar de forma diferente, aportar de una forma que sea con una conversación que puedas extraer pepitas de oro. Te han salido muchas pepitas, así que te aconsejo que te repases el vídeo para que, al final, como siempre digo, para que apliques lo que en este momento te va a ayudar. O sea, cada uno tenemos un contexto diferente. Este es un vídeo, ha sido más largo, pero a lo mejor puedes sacar 4 o 5 ideas. Pues oye, aplícalas, que es lo importante sin ninguna. Buenísimo. Pues un placer enorme, compañeros. Muchísimas gracias. Y nos vemos prontito. Chao, equipo.